Amada iglesia, necesitamos cierto número de horas de sueño para poder recuperar fuerzas después de un agotador día de trabajo. Según la edad, debemos tener entre 7 y 9 horas de sueño. Y si usted es mayor de 65 años, 8 horas está bien. Algunos nos la aguantamos con menos, ¿verdad? O 6 horas yo tengo suficiente. Otros necesitan más. Lo cierto es que la verdad casi nunca logramos eso, y eso sin tener en cuenta un aspecto que los estudiosos hablan, y es el sueño profundo, que es ese sueño reparador. O sea, puede que usted se acueste, cierre sus ojos, pero no esté descansando realmente. Lo mismo ocurre cada cierto tiempo cuando trabajamos. Necesitamos vacaciones, un tiempo en donde dejamos la rutina, viajamos, y lo recomendado, según los expertos, son de 3 a 4 semanas aproximadamente para poder desconectarse de todo. Y se requiere, de acuerdo a un artículo que leí, una preparación para entrar en el modo vacaciones. O sea, usted necesita 3, 4 semanas, pero necesita por lo menos una semana para prepararse a entrar a vacaciones y una semana para prepararse nuevamente para entrar a trabajar, en modo trabajo. Pero la verdad es que eso tampoco se logra. Sin embargo, algo que nosotros encontramos en la Escritura es que se nos enseña que Dios estableció un día a la semana para descansar. Tal vez no tengamos esas 8 horas de sueño, no tengamos esas 3 o 4 semanas regularmente, pero deberíamos por lo menos descansar un día a la semana. Y esto, mis amados hermanos, en las Escrituras era algo revolucionario. En el mundo antiguo, Dios estableció para todo Israel, para todos en Israel, incluidos los animales y aún los esclavos, que debían descansar. Debían tener un día de descanso, un día en el que el pueblo de Dios podía meditar en las bendiciones de Dios y adorarle. En la antigüedad, mis amados hermanos, las culturas antiguas no tenían fines de semana como los tenemos nosotros. Así que lo que Dios estableció para su pueblo de Israel era completamente revolucionario. Marcaba la diferencia. Israel se volvió realmente un pueblo único al tomar un día completo a la semana para descansar. Y recordemos que eso se da precisamente en el contexto de cuando ellos han salido de Egipto como esclavos. O sea, ellos no tenían descanso. Y Dios establece para ellos un día de descanso. Así que, dice alguien, Israel era visiblemente un pueblo bendecido, teniendo un rey que les requería descansar. Ese día se conoce como el Shabbat o día de reposo. La palabra Shabbat tiene una raíz y es cesar o desistir. En hebreo, Sabbat con doble B o Shabbat con doble B. La W tiene inclusive en el hebreo una intensidad implicando cesación completa, cesar, detener. Pero esto no implica solamente relajamiento ni descanso, sino cesación de las actividades como tal. Así que nosotros encontramos esa idea establecida claramente en la palabra. De hecho, aparece en Génesis capítulo 1 cuando Dios finaliza la obra de creación. ¿Recuerdan ustedes qué hizo al séptimo día? Dios descansó. Y en los 10 mandamientos establecidos en la palabra del Señor, el cuarto mandamiento indicaba precisamente el día de descanso. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. He ahí la instrucción de la palabra del Señor, que nuevamente repetía en Deuteronomio capítulo 5 para la generación que está preparándose para entrar del desierto a la tierra prometida. Así que este mandamiento tenía una intención muy clara y era promover el amor de Dios, el amor a Dios y el amor a los demás. ¿Cómo? Cuando hay descanso, hay muchas oportunidades para poder compartir. Eso es lo que Dios se había propuesto. Pero lo más importante era el encuentro con Él. Era un día establecido para la reverencia y el descanso. Pero
como nosotros encontramos en la palabra del Señor, con el correr del tiempo y especialmente con los fariseos, ellos terminaron convirtiéndolo en un sistema restrictivo y difícil de cumplir. Casi nadie podía cumplir el día de reposo completamente. La ley de Dios había establecido que se tenían que descansar del trabajo cada 7 días. El día de reposo fue dado con la intención de dar adoración y descanso al pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. Y en la ley de Moisés, como lo vimos, se había indicado que no se debía trabajar, pero no había muchos ejemplos específicos de cómo se debía cumplir perfectamente el día de reposo. Así que allí estaban los buenos fariseos con sus regulaciones para tratar de llenar el vacío que seguramente había en la ley. Y ellos empezaron a añadir cosas como no se debía encender fuego, o bueno, esos eran los ejemplos bíblicos, no se podía encender fuego, cocinar, recoger leña, llevar cargas o hacer negocios. Pero los fariseos establecieron 39 tipos de actividades que no se podían llevar a cabo en el día de reposo. Los judíos no debían trabajar ese día con el fin de enfocarse. Pero ¿cuál era el límite? Se llegó al colmo de considerar que si una persona iba caminando de un lugar a otro durante el día de reposo y llovía, la persona tenía que quedarse en el lugar esperando que la ropa se secara, porque si no estaría llevando carga en el día de reposo. Hasta este absurdo habían llegado los fariseos con sus regulaciones. Y eso, como lo vemos en el pasaje del día de hoy, incluía el recoger grano. Los judíos no debían trabajar ese día, como les digo, pero se habían acumulado una gran cantidad de leyes. Cualquier cosa que se inventara como trabajo estaba prohibido por los fariseos. El séptimo día entonces se había convertido, de hecho, en la plataforma de exhibición de los fariseos y su legalismo. Ellos estaban así como decía un pastor, como la especie de Gestapo de la santidad, persiguiendo a los que no estaban cumpliendo las regulaciones del día de reposo. Es por esto que Jesús entró en conflicto con los fariseos durante ese día. Noten lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo nuevamente a Marcos. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espinas. Entonces los fariseos le dijeron, noten lo que está pasando. Ellos van caminando y ocurre esta escena. Así que Jesús quiere mostrar quién es realmente la autoridad en cuanto al día de reposo. Los versículos 18 al 22, como hemos estudiado, incluyen el llamamiento de Leví y la primera confrontación que tiene Jesús con los fariseos, de 5 que nos va a mostrar Marcos, y que finalmente van a llegar a llevar a los fariseos a tratar de destruir a Jesús. Todas estas confrontaciones se hacen con el ánimo de desacreditarlos, pero Jesús con toda autoridad responde a los argumentos de estos hombres. Y esta sería la tercera confrontación. Y el propósito que se nos ha mostrado, de acuerdo a Marcos, es mostrar quién es Jesús, a la verdad quién es Jesús y qué vino a hacer. Jesús es mostrado como ese rey mesiánico, el rey que vino a establecer el reino de Dios, pero que tiene toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad sobre toda enfermedad, sobre los espíritus, sobre el pecado. También puede perdonar pecados, pero también tiene autoridad aún sobre este día. Y esto es muy importante. Este pasaje nos muestra que Jesús indudablemente es el Señor del día de reposo. Él es la autoridad. Él es quien puede decir qué se hace y qué no se hace, porque Él es quien lo ha establecido. Y eso es lo que le va a explicar a esto. Es una evidencia más de su autoridad divina. Los fariseos con su sistema de regulaciones habían cargado al pueblo, pero Jesús quiere traer libertad. Jesús señala el error y se coloca por encima de lo que estos hombres habían enseñado. Así que el pasaje es claro en cuanto al tema. El tema es ¿quién es el Señor del día de reposo? ¿Quién es el Señor del día de reposo? Por eso podemos también preguntarnos nosotros, a la luz de esta historia, ¿qué debemos hacer y cuál es el significado del día de reposo para nosotros en la actualidad? ¿Sigue siendo vigente para nosotros el día de reposo? ¿Cómo debemos vivirlo? ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que vamos a estudiar en este sermón que yo he titulado El Señor del día de reposo.
el Señor del día de reposo. Y lo primero que debemos entender lo encontramos nosotros en los versículos 23 al 24, que tiene que ver con la confrontación, la situación y la confrontación. Nuevamente acompáñeme a Marcos capítulo 2, versículo 23. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, porque hacen en día de reposo lo que no es lícito. Como les mencionaba al principio, Jesús va caminando por un sembrado con sus discípulos y los fariseos estaban cerca. Mateo capítulo 12, el versículo 1 señala un detalle, ese es el pasaje paralelo. Agrega el detalle que los discípulos sintieron hambre y por eso arrancaron espigas y comían. Y Lucas capítulo 6, el otro pasaje paralelo, señala que estaban restregando con las manos las espigas. En la ley, Dios había permitido que los caminantes por los campos podían comer las espigas en los sembrados. En Israel los campos no tenían cercas, no habían vallados. Entonces los caminantes podían caminar al lado del cultivo y podían comer de las espigas, arrancarlas y comer cuando sintieran hambre. Lo que no podían hacer era coger la hoz, como cosechar y llevar para la casa. No, lo que tú pudieras comer allí que satisfaciera tu hambre era lo que podías hacer. Era una forma de provisión, tomando en cuenta que en muchas ocasiones los viajeros que iban de un lugar a otro no llevaban muchos recursos para alimentos y Dios les había provisto esto para satisfacer el hambre. Así que los discípulos hicieron algo que la ley de Moisés permitía, pero que no estaba bien a los ojos de los fariseos porque ocurrió precisamente en el día de reposo. Eso era lo que estaba en contra o lo que veían mal los fariseos. El versículo 24 entonces nos señala que los fariseos acusaron a los discípulos de hacer algo ilícito, algo que estaba prohibido. Pero Jesús y sus discípulos no habían quebrantado ninguna ley divina. No habían hecho nada prohibido. Sin embargo, los fariseos, que habían puesto sus tradiciones por encima de la ley, empezaron a acusar a Jesús indirectamente porque dijeron: son tus discípulos los que están haciendo esto. ¿Por qué hacen lo que no es lícito en día de reposo? Aunque es una acusación hacia los discípulos, el acusado es Jesús, porque Él es el maestro. En pocas palabras, lo que ellos les están diciendo: tú les has enseñado mal. Tú no los has instruido correctamente en la tradición. Ellos están violando el día de reposo. Como lo veían, los discípulos estaban haciendo esto: recoger grano, arrancarlo, ¿no? Cernir, que era quitar la cáscara, al hacer rozar las espigas en la mano, al trillar, aventar, soplar para que se fuera la cascarilla, lanzar la paja al aire y preparar los alimentos al comer el grano una vez limpiado. Eso fue el gran pecado que cometieron los discípulos en ese momento. Porque según la Mishnah, ninguna de esas actividades estaba permitida en el día de reposo porque era un trabajo y eso era violarlo. Así que los fariseos no se preocupaban por la necesidad de las personas. Los discípulos sintieron hambre. Era una necesidad legítima. Pero ellos querían proteger su sistema religioso con todas sus regulaciones. Y al estar con Jesús ese día buscaban algún error para poder confrontarle y exponerle públicamente para desacreditar. Así que después de que los fariseos han lanzado su acusación, la respuesta de Jesús no se hace esperar, y es lo que nosotros encontramos en los versículos 25 al 26, es que es nuestro segundo punto, la respuesta. Versículo 25 y 26 dice: pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Jesús señala con estas palabras el error que tenían los fariseos, y era el desconocimiento que tenían del Antiguo Testamento. Providencialmente, el día de hoy, al iniciar este servicio, leímos 1 Samuel capítulo 21, donde está narrada precisamente esta historia. Es claro que los fariseos conocían esta historia, pero aunque la conocían, no entendían el verdadero significado de lo que estaba expresado allí. Y lo que hace Jesús es usar el sarcasmo. Es bien interesante cómo responde Jesús, y no es la primera vez que lo hace. En otras ocasiones usa la misma estrategia para señalar el error de los hombres.
Es como si les estuviera diciendo, ustedes que son tan exigentes y exigentes estudiantes y tan juiciosos estudiantes de las Escrituras, ¿por qué no saben de lo que hablan? Y la historia, como les digo, se encuentra en 1 Samuel capítulo 1, capítulo 21, versículo 1 al 6, y cuenta cómo David, cuando estaba huyendo de Saúl, cuando Saúl quiso matarlo, llegó a la ciudad de Nob, donde estaba el tabernáculo y donde estaban los sacerdotes en ese momento, Abiatar, aunque aquí se nos señala a Ahimelech. Ahora, sabemos que por el capítulo 1 Ahimelech es quien recibe a David, pero Abiatar es el que da el comunicado de cuando han matado a los sacerdotes. Así que no hay contradicción en el pasaje. Entonces está Ahimelech, el sumo sacerdote, y tuvo compasión de él y de los que con él estaban. Literalmente la situación era desesperada de David. Él llegó con mucha hambre y los que estaban con él sentían mucha hambre. Era un hambre punzante. No sé si usted ha sentido esa hambre, de esa que le duele a uno el estómago. Así se encontraba David, eso es lo que nos señala la palabra del Señor. Y dice que el sacerdote hizo una excepción dándoles ese pan sagrado que solamente podían comer los sacerdotes. Era un pan que se colocaba en la mesa de la proposición y tenía que estar durante 7 días. Al finalizar esos 7 días era retirado y colocado otro pan nuevo y los sacerdotes podían comer de ese pan. Pero aquí en este caso, lo único que se les pidió a los hombres y a David es que estuvieran limpios, ceremonialmente puros. Dios no castiga a David ni a Ahimelech por lo que hicieron, porque no se violó, o por más bien por violar esta ley ceremonial por una necesidad más urgente. Lo que hizo David, de acuerdo a la ley, no estaba permitido. ¿Quiénes eran los únicos que podían comer ese pan? Los sacerdotes. Pero el sacerdote ve la necesidad de David y ¿qué es más importante? ¿La ley ceremonial o la vida de la persona? En este caso, la vida de David. Así que la necesidad más urgente era por encima de esa ley. Y por eso se hizo esa excepción. Esos panes que se colocaban allí en la mesa del santuario representan la provisión de Dios y los sacerdotes los comían eventualmente. No era lícito que David lo hiciera. Pero Dios tampoco deseaba que David muriera de hambre. Y en la Escritura no se señala que ellos hubieran hecho algo malo. Lo que Jesús está mostrando en esta historia es que es más importante a los ojos de Dios mostrar compasión que ese cumplimiento irrestricto de la ley ceremonial en que habían caído los fariseos. Es más importante la vida humana. Y eso era lo que los fariseos con sus normas durante el día de reposo habían ignorado. Jesús argumenta precisamente aquí de menor a mayor. ¿Qué es más importante? Ese era un estilo de señalar precisamente o la enseñanza rabínica. Si Abiatar, un sumo sacerdote, podía hacer una excepción a la ley ceremonial con el fin de ayudar a alguien en necesidad, sin lugar a dudas, era mucho más apropiado que el Hijo de Dios pasara por alto esas tradiciones de los rabinos para suplir las necesidades de sus discípulos. ¿Ven? ¿Quién es más grande? ¿Jesús o Abiatar? Así que él, que es más grande, puede decir qué se hace y qué no se hace. Estos líderes, los fariseos, estaban más preocupados por guardar, como les digo, sus tradiciones, su autoridad, más que las necesidades de los demás. Es como dice alguien, las leyes acerca del día de reposo no restringían las obras de necesidad, de servicio a Dios o de actos de misericordia. Pero los fariseos habían precisamente caído en eso. Sin embargo, la Escritura nos señala que hay otra razón más. Yo creo que me acompañe por favor a Mateo capítulo 12, que es el pasaje paralelo. Mateo capítulo 12 y que vayamos al versículo 5. Mateo 12, 5. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Similar a como lo vimos en Marcos, Jesús usa el mismo argumento y aquí incluye otro detalle. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Noten el siguiente argumento que está usando Jesús. ¿Quién es más grande, Jesús o el templo? En este caso, los sacerdotes que están al servicio del templo eran sin juicio, podían en cierto sentido, perdón, y voy a usar esta expresión, violar el día de reposo porque el sabbat, el día de reposo, ese era el día en que más trabajaban ellos. Pero ¿por qué podían hacerlo? Porque estaban al servicio de Dios en el templo. El oficio en el templo era el gran trabajo al que estos hombres fueron llamados y por eso no se les culpa por violar el día de reposo. Y esa es la misma razón por la que los discípulos son sin culpa, porque fueron llamados a una vocación más santa y más justa por el rey vestido de siervo. Al servir a Jesús, los discípulos están cumpliendo perfectamente el día de reposo, porque no hay mayor servicio en ese día que el dado por el mismo Jesús, quien es Señor del día de reposo. ¿Quién es más grande? En el caso del Antiguo Testamento, el templo era más grande que los sacerdotes, por eso podían violar el día de reposo. Pero en este caso, en la historia que estamos viendo el día de hoy, ¿quién es más grande? Jesús. Por eso los discípulos podían hacer eso que estaban haciendo. Con todos esos argumentos, mis amados hermanos, podemos llegar al tercer aspecto. Y es que el maestro les muestra la razón por la cual les dice esto. Marcos capítulo 2, el versículo 27 y 28 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esa es la razón a lo que ellos tenían que llegar a entender. ¿Qué es lo que Jesús quiere que ellos entiendan? Y la intención del Señor nunca fue que las ceremonias, los rituales, las prácticas religiosas se convirtieran en una carga pesada para las personas, en algo que obstaculizara la vida de sus discípulos. Los fariseos habían vuelto el día de reposo un fin en sí mismo. El vivir el día de reposo para ellos era el punto más importante de su semana. Pero el día de reposo tenía una intención clara de acuerdo a la palabra del Señor y era beneficiar al ser humano, dándole un día para descansar de su trabajo, para hacerle de bendición, para que pudiera estar en la presencia del Señor. Pero como les digo, los fariseos lo transformaron en una carga, hicieron al hombre esclavo de ese montón de regulaciones, tanto así que ya no se podía disfrutar el día de reposo. ¿Usted se imagina llegar a sus vacaciones? Eso pasa muy frecuentemente en muchas empresas. Tiene su tiempo de vacaciones y su jefe lo está llamando constantemente. ¿Usted podría disfrutar sus vacaciones de esa manera? Mis amados hermanos, casi de manera similar es lo que los fariseos están haciendo. El día de reposo tenía la intención de que el hombre descansara, se fortaleciera, tuviera comunión con Dios, pudiera compartir en familia la bendición y la gloria del Señor. Pero allí estaban los fariseos diciendo, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Quién disfruta un día así? Mis amados hermanos, eso fue lo que hicieron los fariseos. Por eso Jesús aclara que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Me encanta como lo dice la traducción del lenguaje actual. Escuchen cómo lo dice. Esta versión creo que lo expresa mucho mejor. El sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Así que este día, el día de reposo, representa una bendición, no una carga. Y que fue instituido para todas las personas. Era maravilloso. Aún los animales podían descansar. Esa fue la intención de Dios para dar el descanso para su pueblo, pero los fariseos lo habían convertido, como les digo, en una terrible carga. Por eso Jesús cita al profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, versículo 6, como lo leíamos ahí en Mateo. Lo que quiero de ustedes, dice Oseas, es que me amen y que no hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no me ofrezcan holocaustos. Y creo que es una idea que está repetida en el Antiguo Testamento. Mari leía Ezequiel, uno de los pasajes que leía en su dirección, Ezequiel hablando acerca del día de reposo. Pero me encantaba también un pasaje que colocaba Cristina anoche, Isaías capítulo 58, versículo 13 y versículo 14, porque esta era la intención real de este día de reposo. Isaías capítulo 58, versículo 13 y versículo 14.
Dice la palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la intención de Isaías al señalar esas palabras? ¿Qué era lo que tenía que ocurrir ese día? El poderse encontrar y deleitarse en Dios mismo. La intención es ese encuentro con el Señor que te transforma y te cambia, y que tú puedes disfrutar haciendo de ese día diferente. Esa es la intención del verdadero día de reposo, que los fariseos habían hecho olvidar de la gente. Por eso, para recordarles que Dios diseñó el día de reposo como una jornada de reflexión espiritual, y para recuperar las fuerzas del pueblo, es que Jesús le recuerda las palabras del profeta Oseas. En realidad, los verdaderos violadores del día de reposo eran los fariseos, con todas sus regulaciones, con toda esa carga. No se preocupaban por las necesidades de los hombres, no se preocupaban por el descanso. Por el contrario, les insistían en cosas para que ellos no pudieran disfrutar del día de reposo. Jesús mismo por eso se coloca por encima del día de reposo, proclamándose como quien tiene autoridad. Él es el Señor, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. En Marcos dice de la siguiente manera: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es el Señor aún del día de reposo. Y eso es una declaración muy importante para Jesús. Cuando Él está diciendo que Él es Señor sobre el día de reposo, Él está reconociendo su deidad. Su deidad. Jesús, al realizar esta declaración, tiene precisamente la intención, el ánimo de restaurar esa intención original de Dios para ese día. Ese día debe ser una bendición, no una carga. Por eso dice: el Hijo del Hombre, hablando acerca de sí mismo, puede decidir cuando las regulaciones que los fariseos habían puesto sobre el día sábado estaban en contra del bienestar de las personas. Por eso Jesús da el ejemplo de David, quien debido a su necesidad había hecho algo que no estaba permitido. Jesús está por eso señalando y recalcando el verdadero valor de la vida humana, que está por encima de las leyes. Por eso la traducción del lenguaje actual nuevamente lo expresa mucho mejor. En ella se dice: soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. Es lo que está diciendo Jesús. Él es soberano, Él es el creador y el que diseñó el día de reposo. Él es quien determina los parámetros y los límites. Los fariseos, que se habían considerado dueños del día de reposo, habían hecho todo lo contrario, pero Jesús está reclamando nuevamente esa autoridad y está demostrando que Él y solo Él es soberano y esa autoridad completa sobre ese día. Por eso sus afirmaciones generaron más adelante el odio de los fariseos, quienes buscarían desesperadamente el destruir a Jesús. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, el versículo 6. Dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Allí es cuando se inicia ese complot de los fariseos contra Jesús, que finalmente lo llevaría hasta la cruz y hasta la muerte. El pasaje finaliza aquí, mis amados hermanos. El pasaje finaliza aquí, pero nos queda un aspecto más y que debemos preguntarnos en esta mañana. Y es: ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo todo esto que nosotros hemos visto con respecto al día de reposo se aplica a nuestras vidas? ¿Cuál es el significado que tiene el día de reposo para nosotros en la actualidad? ¿Cómo lo vivimos realmente? Y que es mi cuarto punto: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el significado del día de reposo para nosotros en la actualidad? Y hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje y que podemos aplicar a nuestro contexto. Y uno de ellos, mis amados hermanos, es el gran peligro en el cual nosotros como creyentes podemos caer en cuanto al legalismo. Somos muy propensos a ser legalistas. Somos como fariseos, señalando el error del otro.
especialmente en ese tipo de cosas que nosotros conocemos como la ortodoxia, ¿sí? Uno de los peligros más grandes de todo cristiano es precisamente el legalismo, es pensar además que nos podemos ganar el favor de Dios con una vida de estricto cumplimiento a las leyes y a las prácticas de la religión. Y en muchas ocasiones eso nos da como el derecho, consideramos algunos, de criticar a aquellos que no lo cumplen como nosotros decimos, como lo hacían los fariseos. Miremos un ejemplo. Yo creo que uno de los aspectos que inclusive Jesús también va a señalar es el aspecto del ayuno. Hay muchas personas que entienden la importancia del ayuno como disciplina espiritual. Nosotros lo hemos compartido en los devocionales que compartimos semanalmente, ¿no? Entendiendo el ayuno como una disciplina espiritual y cómo debe vivirse correctamente. Pero aún dentro de nosotros y en las iglesias suele señalarse el ayuno como un aspecto de mayor fuerza espiritual sobre la vida. Aquel que ayuna es el súper espiritual. Y en muchas ocasiones muchas personas que ayunan señalan a aquellos que no lo hacen. Pero hay situaciones, por ejemplo, o hay personas a las cuales el ayuno no se les puede dar o no se les permite, una condición de salud, por ejemplo. Algunas otras circunstancias. El ayuno en última instancia es un acto voluntario, pero también es un privilegio para algunas personas. No todos podrían hacerlo. Yo siempre he insistido, hace poco había un estudiante mío del curso que tengo el privilegio del cual soy director del curso, que estaba en ayuno ahí en el colegio. Y yo le decía, pero tú estás en ayuno, pero ¿estás orando? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? No, no lo estoy haciendo. No. Hijo, estás aguantando hambre. Muchas ocasiones eso pasa. No, para el ayuno, recuerdan ustedes, para el ayuno hay que sacar un tiempo, un espacio en el que nosotros nos podemos apartar, como dice Jesús, en lo secreto, tomarnos un tiempo para poder leer la palabra de Dios, para poder orar. Ese es el verdadero sentido del ayuno. O por ejemplo, hay personas que por distintas circunstancias hacen ayuno obligatorio. Cuando una persona está en una condición de pobreza, no necesariamente es espiritual. Pero de la misma manera, nosotros debemos respetar esto y debemos aplicarlo también para el día de reposo y dedicarlo completamente al Señor. ¿Qué sucedería, por ejemplo, pensemos en esto, qué sucedería si un médico cristiano no atiende a un paciente porque es día de reposo? ¿Qué diría usted? Está violando su juramento, ¿no? Sí, el del bienestar de la vida humana, ¿no? Lo echan, sí, Santi, lo echan. ¿Sí? Entonces una persona que está gravemente enferma y el médico no lo atiende porque es día de reposo. No estaría bien visto, ¿cierto? ¿Qué es más importante, la necesidad humana o el cumplimiento de nuestras rutinas y prácticas? Jesús nos da la respuesta en este pasaje. Para Jesús, la necesidad humana sobrepasa toda obligación religiosa. Por supuesto, nosotros tenemos que mirar lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, y apuntar a lo que nos enseña la Escritura y a vivir de acuerdo a lo que Jesús vivió. Jesús cumplió perfectamente el día de reposo. Él mismo respetó el día de reposo, pero mostró que hay ocasiones en las que hay excepciones. Lo que nos debe motivar a nosotros, ¿qué debe ser? El amor al prójimo. Esta mañana orábamos diciendo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Así que esta semana nuestra oración es que nosotros y nuestras familias oremos de esa manera. Pero no podemos separar ese mandamiento del mandamiento que es semejante. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que si hay una necesidad importante, nosotros debemos suplirla. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del ayuno, las personas no solamente se abstenían de alimentos, sino que los alimentos de los cuales dejaban de recibir, ¿saben qué hacían con ellos? No esperaban hasta el final del día para podérselos comer. No, lo que hacían era tomar ese alimento y dárselo a las personas necesitadas. Nuevamente, bienestar y pensar en el otro. Mis amados hermanos, podemos pensar lo mismo con respecto a cómo nosotros estamos viviendo el día de reposo. No es un aspecto solo para mí. Es precisamente lo que
en este pasaje se nos muestra, y es precisamente también lo que nos va a mostrar Marcos capítulo 3, que si Dios quiere nosotros vamos a estudiar la próxima semana, porque está en el contexto del día de reposo. Así que no vaya a dejar de venir la próxima semana para estudiar el pasaje Marcos capítulo 3, ¿no? En este sentido, mis amados hermanos, también hay algo que nosotros debemos evidenciar en nuestra vida. ¿Cómo estamos o por qué razón estamos obedeciendo la palabra de Dios? Mire, nosotros podemos convertir la ley de Dios en una obligación que vamos a cumplir sí o sí. Pero no lo hacemos con la intención de amar a Dios. Podemos decir, yo cumplo el día de reposo para que Dios me bendiga. Muchas personas vienen a la iglesia con esa intención. Es para que no me vaya a ir mal el resto de la semana. Es cierto, pero muchas personas tienen esa intención. El domingo que no voy, esa semana me va terrible. Pregunta, ¿esa es la razón por la cual debes venir a la iglesia? ¿Por la cual te congregas? No. Has convertido el día de reposo, el día que Dios te dio para descanso, en un fin en sí mismo. Esa no debe ser la razón. Nosotros debemos entender cómo el Evangelio nos moldea a nosotros para que nosotros podamos vivir realmente el día de reposo. Y eso es lo que quiero señalar. El principio del día de reposo no ha cambiado. Dios está uniendo el descanso, o más bien el descanso dado por Dios en la creación, es algo que nosotros tenemos que seguir disfrutando. Y forma parte de su propósito para su pueblo, para sus hijos. Nuestro problema es que nos hemos olvidado por causa de esta agenda también tan cargada que tenemos nosotros de actividades, ¿no? Cuando no guardamos el día de reposo, olvidamos también que Dios se preocupa de nosotros. Miren, el día del Señor, que es otra forma en la que se conoce el día de reposo, se ha convertido el día del Señor aseo, día del Señor mercado, día del Señor paseo. Ese es el día del Señor, pero no es el Señor nuestro Dios. Nos hemos olvidado de nuestro Dios. Dios nos ha creado para tener una relación con Él y disfrutar de su presencia precisamente. Dice el Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Santi, ¿cuál es el fin supremo del hombre? El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Ese es el fin supremo del hombre. Cuando entendemos esto, verdaderamente, el verdadero sentido de esto, empezamos a darle sentido también al día de reposo. Y cómo ese día de reposo también se cumple en Cristo. Y empezamos a vivir nuestra vida de una forma distinta. El día de reposo tiene un objetivo, es darte descanso indudablemente. Darte descanso. Pero ese descanso es darte descanso en Dios. Una pregunta que nosotros deberíamos hacernos precisamente hoy es si estamos encontrando ese descanso en el Señor o no. Muchas personas esperan hoy poder tener tiempo de sueño, de dormir, créanme, de ver una peli. Sí, muchas personas ya están pensando en lo que van a hacer esta tarde. Pregunta, ¿ese va a ser entonces el fin de tu día? ¿O va a ser el encontrarte con el Señor y salir de acá con esa idea de que te encontraste con Dios y tener un espacio también con tu familia para poder recordar la obra de salvación tan grande que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario, la que te permite precisamente disfrutar de ese día? Cuando entendemos eso, entonces el día de reposo cobra un sentido diferente. Jesús es el Señor del día de reposo. Él lo creó, Él lo cumple también cuando hay la consumación del reino de Dios. El descanso del día de reposo para su pueblo entonces se va a convertir en la salvación final a través del sacrificio otorgado por nuestro Señor. Es ese día definitivo cuando nosotros entremos delante de la presencia del Señor. Es bien interesante, pero en la Escritura hay ese ciclo de descanso. Cada 7 años tenía que descansar la tierra, cada 50 años era el jubileo, y todo eso apuntaba a una realidad mayor y mejor, el descanso que nosotros debemos encontrar en el Señor. Mis amados hermanos, ese descanso nosotros lo podemos encontrar en Cristo. Por eso Jesús y su afirmación de que Él es el Señor del día de reposo, tiene para nosotros un verdadero significado. Lo que veíamos al principio, el significado de la palabra Sabbat o Shabbat, que es reposo, descanso, una paz profunda, pero está muy relacionado con la palabra Shalom, que significa paz, plenitud, prosperidad en todas las dimensiones de la vida.
Por eso los judíos se saludaban en el día de reposo Shabbat Shalom. Una paz completa y perfecta. Cuando Jesús dice, soy el Señor del día de reposo, Él mismo está afirmando, yo soy el descanso. Yo soy el descanso. Él es la fuente de reposo que necesitamos. Él ha venido a transformar la forma en que descansamos. Él viene a transformar la forma en que descansamos. El día de reposo es solo un anticipo de lo que va a ser el gran descanso divino que tendremos en la eternidad. Ese descanso que estamos esperando cuando nos encontremos con Él. Ese verdadero descanso es el descanso que tú y yo necesitamos. Y Jesús es la fuente de ese reposo, de ese descanso. Jesús quiere darte descanso. Y te llama para que tomes descanso, para que tengas libertad física y mental, para desconectarte de tu trabajo diario, para que te puedas encontrar con Él. Esa es la razón del día de reposo. Pero también hay otro nivel de descanso que el Señor quiere darte. Cuando el Señor terminó la obra de creación en Génesis, Él no estaba cansado. Y muchas personas piensan en caminata bíblica, una de las imágenes más chistosas es precisamente eso, Jesús, al Señor después de que ha hecho la creación durmiendo. No, el Señor no estaba cansado. Él está totalmente satisfecho por haber hecho lo que hizo. Ese es el descanso de Él. Y lo mismo podemos experimentar nosotros. Yo creo que todos nosotros hemos podido experimentar cuando terminamos algo y queda bien hecho, cómo sentimos descanso. Yo lo veo mucho en mi esposa, en Mari. Cuando ella ha finalizado con todas las metas y los objetivos que se había planteado para el día, ella llega feliz, gozosa, alegre a la casa, cansada, pero llega plena, porque pudo cumplir con todos sus objetivos. Mis amados hermanos, eso y mucho más deberíamos experimentar nosotros por causa de la obra de Cristo. Una satisfacción completa, porque Él cumplió la labor. En la Biblia se señala que vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera y descansó, dice Génesis capítulo 1 versículo 31, y por eso descansa. Su trabajo le llevó a descansar, pudo completarlo. Así que eso también nos enseña a nosotros con respecto a nuestro trabajo. Si tu trabajo lo haces para demostrar tu valor, para mostrar que eres bueno o para mejorar tu nivel de vida, nunca vas a poder descansar realmente. Cuando tú vuelves tu trabajo, tu Dios, eso no te da descanso, siempre vas a querer más, un puesto más, lograr un mejor estatus, cuando eso se vuelve tu objetivo de vida. Eso es lo que le pasa a los workaholics o a los adictos al trabajo, y eso no está bien. Dice un autor, nunca terminaremos este trabajo a no ser que descansemos en el Señor. Por eso, nuevamente, necesitas entender el Evangelio en el día de reposo. Mientras Dios descansó en el séptimo día, diciendo, ha terminado, en la cruz Jesús dijo, cuando completó la redención, consumado es. Y fue a la tumba y estuvo allí el día de reposo. Lo que Él estaba diciendo, he terminado, todo está completo. Por eso es que nosotros podemos descansar. Es como lo dice Timothy Keller, me encanta como lo dice él. En la cruz Jesús dijo que el trabajo detrás de nuestro trabajo, aquello que realmente te deja exhausto, la necesidad de mostrar tu valor, lo que eres, lo que haces, nunca será suficiente. Eso ha terminado con Cristo. Jesús ha vivido la vida que deberías haber vivido. Ha muerto y paga por el pecado que deberías enfrentar. Si confías en el trabajo que Jesús acabó, sabrás que Dios está satisfecho contigo. Entonces podrás estar satisfecho con tu vida. Así que déjame preguntarte, ¿dónde está tu descanso? Si tu descanso está en Jesús, puedes estar seguro, como lo dice Keller, que Dios está satisfecho contigo y entonces tú podrás estar satisfecho con tu vida. ¿Dónde está tu descanso hoy? Y por eso podemos descansar. Cristo, como les digo, cumple el día de reposo y cuando muere en la cruz nos da un eterno descanso de tal manera que no guardamos un día de reposo, sino que ahora todos los días se nos vuelve en reposo en el Señor. Piénsenlo de esta manera. Nosotros estábamos en enemistad con Dios, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y nosotros vamos a Él en arrepentimiento y fe,
Aquello que nos separaba de Dios ha sido reconciliado. Su justicia ha sido satisfecha y ahora su justicia ha sido impartida a nosotros y nosotros ahora tenemos una vida diferente. Nosotros podemos tener descanso. Otro autor, Michael Galeano, dice: nosotros ya disfrutamos el descanso que viviremos por la eternidad junto a nuestro Dios Trino, porque Cristo ya lo ha asegurado por nosotros. ¿Oyeron eso? Nosotros ya disfrutamos el descanso que viviremos por la eternidad junto a nuestro Dios Trino, porque Cristo ya lo ha asegurado por nosotros. Los creyentes no dejan de hacer sus actividades en un día especial, porque cada día es una muestra de lo que Dios hizo en Cristo para que tú y yo viviéramos su gloria en Cristo por medio de su Espíritu. Pero podrías preguntarme: bueno, pastor, pero si nuestro reposo no es en un día, sino en Cristo, entonces ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué nos reunimos los domingos? Mis amados hermanos, nuestras reuniones dominicales son para algo especial y es para celebrar precisamente esto. Noten lo que hizo la iglesia primitiva. El día de reposo de los judíos era el sábado, el séptimo día, pero ellos lo pasaron al primer día de la semana. ¿Por qué? Porque en ese día recordaban la obra de Cristo. Y es por eso que nosotros estamos aquí. El día domingo celebramos que Dios resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Por eso es que estamos aquí, nos reunimos como una comunidad comprada por la sangre de Cristo para glorificar a nuestro Dios, para compartir la palabra de Dios con los demás, para amonestarnos los unos a los otros con salmos, signos y cánticos espirituales, para celebrar, como lo hemos hecho el día de hoy, la cena del Señor que nos recuerda el glorioso evangelio que nosotros hemos creído. Es por eso que nosotros nos reunimos acá. Esta comunidad redimida por la sangre de Cristo, junto con las otras iglesias que dominicalmente se reúnen para celebrar el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador a lo largo del mundo, el día de hoy, están recordando que forman parte de esa nueva creación que ha sido comprada, pero que espera esa revelación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El día en que Él se manifieste nuevamente en las nubes y nosotros vamos a estar con Él. Así que, iglesia, descansa hoy. Descansa hoy, pero descansa mañana y descansa sabiendo que el Señor te ha dado ese descanso por medio de su Espíritu también. Es por esto por lo que el autor de Hebreos manda a que no nos dejemos de congregar. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Y eso me lleva a preguntarme a mí esto, mis amados hermanos, y a afirmar esto. Si una persona que se cree creyente no ve importante el reunirse el día de descanso para celebrar su salvación, es posiblemente porque no ha entendido el evangelio y la salvación tan grande que se le ha otorgado. Esto tomando en cuenta que nuevamente hay excepciones. Hoy varias personas no están en medio de nosotros. ¿Por qué? Muchos están enfermos. Entonces no es que no hayan venido porque no quieran. Eso no puede. Otros por razón de su trabajo no pueden estar. Tendrán que sacar un momento para encontrarse con el Señor. Pero si una persona pudiendo venir el día de hoy, prefiere quedarse en casa o prefiere salir a pasear, pudiendo estar acá, yo me pregunto, ¿qué ha pasado? Y eso es algo que debería motivarnos a nosotros para animar y exhortar a los creyentes, ¿saben? Y el argumento que da el autor de Hebreos es contundente. Viendo más que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. Si eso no nos amonesta a nosotros para ver la importancia de este día, yo no sé qué lo va a hacer. Debemos ser conscientes de esto. Tú y yo podemos entonces disfrutar del día de reposo porque Cristo nos da su reposo por medio de la cruz. Cristo nos da su reposo por medio de la cruz. Así que ha comenzado el día de reposo final. Miren mis amados hermanos, ¿saben? Algo que me alienta a mí cada día, especialmente cuando comparto la cena del Señor, o cuando pienso en cada día que va pasando, cada segundo, mis amados hermanos, estamos cada vez más cerca de encontrarnos con nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. El día en que todas nuestras cargas, todo nuestro cansancio de este lado de la eternidad,
todas nuestras luchas, todas nuestras pruebas cesarán. Aliéntate, iglesia, en esa esperanza. Es cada vez más cerca que estamos de ese día. Ese día que podremos disfrutar porque hemos sido comprados por la sangre de nuestro precioso Señor y Salvador, que nos da reposo, que nos permite descansar, mis amados hermanos. Él nos permite descansar. Él nos permite también descansar de esas obras por medio de las cuales nosotros hemos querido mostrar a Dios que somos buenos y que nos merecemos la salvación o la bendición de Dios. Esa obra perfecta en la cruz del Calvario nos libera de eso. Aquí está el significado glorioso y grandioso de ese día. Me encanta cómo lo dice John Piper. Él lo explica así, hablando acerca de Hebreos 4, 9 al 10. Cristo se ha convertido en nuestro descanso. Cristo se ha convertido en nuestro descanso. Él es nuestro día de reposo. Hebreos 4, 9 al 10 dice: queda por tanto un reposo sagrado, un reposo para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado sus obras como Dios reposó de las suyas. Piper dice lo siguiente: en este texto hay una referencia al tiempo pasado. Hemos entrado al reposo. Pero luego el autor escribe una esperanza. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. En otras palabras, dice Piper, hemos entrado en ese reposo y todavía debemos hacerlo. La redención está cumplida, ahora de ser aplicada y consumada. Nuestro día de reposo eterno comenzó, pero no está completamente presente. Es como lo estaremos estudiando esta semana con el grupo de ESI, ese equilibrio entre el ya, pero todavía no. Y que nos genera a nosotros expectativas. ¿Saben? Eso nos debe generar a nosotros expectativa, esperanza, mirar con confianza para encontrarnos con el Señor. Es ese eterno descanso mostrado en el día de reposo que disfrutaremos completamente en la eternidad con Cristo cuando Él venga por su iglesia. Y si estás sin Cristo en esta mañana, si estás sin Cristo, tal vez has pensado que si eres bueno, si ayudas a otros, si tienes una vida de altos estándares morales, entonces Dios te va a amar, te va a bendecir y te va a ir bien. Tal vez estás diciendo y estás siguiendo un código de conducta para así lograr ese favor de Dios. Tal vez tú digas: si obedezco, seré aceptado. Eso es lo que dice el sistema religioso. Pero el Evangelio de Jesús dice algo totalmente diferente. Porque en el Evangelio Cristo te acepta y luego entonces puedes obedecer. En la religión el propósito es cumplir la ley y cumplir las normas para asegurarte que estás bien con Dios. Por eso dices: yo soy buena persona, no le hago daño a nadie, Dios debería dejarme entrar al cielo. Lo que va a ocurrir es que vas a estar más preocupado en los detalles, vas a estar más interesado en saber si estás haciendo lo correcto, si estás oprimiendo los botones correctos, si estás haciendo las obras correctas. Pero no vas a estar seguro si tienes una relación con el Señor. Pero en el Evangelio es distinto. Lo que hace la ley es mostrarte que no puedes vivir sin el Señor, que tú no eres capaz de cumplir lo que el Señor te manda, que necesitas a un Salvador. La ley es un ayo, un guía que te muestra a Cristo, que lo necesitas a Él. La ley te lleva a mirar más allá de ti mismo y mostrarte que lo necesitas a Él. Ya no tienes que guardar un día para ser aceptado por Dios. No es solamente que vengas a la iglesia. No es solamente por eso. Jesús ya lo hizo por ti. Él guardó el día de reposo por ti. Jesús murió en tu lugar para que yo no tengas que cargar con el peso de tu pecado y para que puedas entrar en el reposo del Señor tu Dios. Así que si algo hemos aprendido en esta mañana es que el descanso le importa a Dios. Pero hay un descanso al que tú debes entrar y que tal vez aún no lo has hecho. El reposo que te da la salvación cuando tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que la pregunta que te hago en esta mañana, si estás sin Cristo, es esta: ¿vas a entrar en su reposo? ¿Vas a disfrutar del descanso que Él quiere darte? Lo único que debes hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, como lo dice la palabra del Señor. Arrepentidos, dice Jesús, y creed en el Evangelio.
y hallarás el eterno reposo que solo Él puede darte, porque Jesús es el Señor del día de reposo y te ofrece un reposo eterno que ninguna cama, ninguna vacaciones podrán darte hoy. Así que ven a Él, no tardes. Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor. Eterno Rey, Dios de gloria y majestad, gracias, porque nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, nuevamente. Y Señor, el anhelo nuestro de nuestro corazón, Señor, es encontrar el verdadero reposo y el verdadero descanso que tú quieres darnos como tu pueblo y como tus hijos, Señor. Gracias, Señor soberano, porque ese descanso lo encontramos en ti por medio de la obra de salvación que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y cuando tú dijiste consumado es, todo fue completo. Y nosotros ahora podemos entrar en el reposo que tú nos otorgas, que es más que un día, Señor. Y aunque en este día nosotros nos reunimos, Señor, y disfrutamos de poder llegar hasta este lugar, Señor, para recordar tu obra de salvación, no permitas que nosotros perdamos de vista la razón por la cual lo hacemos, y es el de encontrarnos contigo y adorarte, Señor, reconociendo y agradecidos por esa obra tan grande que tú nos has dado al salvarnos, el permitirnos tener descanso, Señor. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido una semana muy larga, muy dura, muy pesada, pero Señor, hoy te ruego que en ese descanso que tú nos das, fortalezcas nuestros cuerpos y nuestro espíritu, Señor, para poder continuar, y que la esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, nos dé la confianza para continuar el día de mañana y el próximo y el próximo y el próximo, porque nuestro descanso está en ti, Señor. Señor, lo cantábamos esta mañana, nuestra gloria a Cristo es nuestra esperanza fiel, Señor. Si nuestro descanso en el cielo está, no temeré a ningún mal, Señor. ¿Qué puede hacernos el hombre? Señor, nuestro descanso está en ti, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, precioso Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.